Por lo cual, por favor, te invito a que cojas tu Biblia y abramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Amén. Dice la palabra del Señor. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: yo te digo, Pedro, antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya pronto para la pasión, el Señor empieza a dar las últimas instrucciones, y entre ellas se acerca a aquel el cual le cambió el nombre. En el primer momento que le conoció, le cambió el nombre y le dijo: dejarás de ser Simón y te llamarás Pedro, le dijo. Porque para los judíos el nombre Simón significa caña quebradiza, la caña que se quiebra. Imagínense, eso significa Simón, la caña quebradiza. Y así le encontró a Simón el pescador. Pero cuando Jesús le conoció a este hombre, le cambió el nombre y le dijo: te llamarás Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Lo contrario: piedra, roca, cimiento, fortaleza, fuerza, base, Kefas. Y el Señor, en el ministerio que vivió junto a este personaje llamado Simón Pedro, Jesús le transformó del pescador Simón, el pescador Simón, a Pedro, el fundamento de su iglesia y el pescador de hombres. Entonces, aquí en el versículo 31 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, si usted mira cómo empieza Jesús hablando, empieza hablando a Simón y le dice: Simón, Simón. No está hablándole a Pedro, a la roca, a la cabeza de los apóstoles, al fundamento de su iglesia, al inconmovible Pedro. Si usted mira bien el Evangelio, abre los ojos, le dice: Simón, Simón. Se está dirigiendo a la caña quebradiza. No se está dirigiendo al líder de la iglesia, no se está dirigiendo al servidor del grupo, no se está dirigiendo al ministerio de alabanza, no se está al ministro de alabanza, no se está dirigiendo al sacerdote, al obispo, no se está dirigiendo al predicador, se está dirigiendo a la fragilidad del Simón que tú y yo tenemos dentro. El Simón que tú tienes adentro y el Simón que yo tengo adentro. El Simón, Simón, la caña que se quiebra fácilmente. Usted coja una caña, haga presión y ¡tac!, la caña se quiebra. La caña no se quiebra. Coja una piedra a ver si le puede romper. Es imposible romperla con las manos. Y cuando se acerca en el versículo 31 le dice: Simón, Simón. Nos está hablando al hombre frágil que soy yo, al hombre y mujer frágil que eres tú. A él nos está hablando en este momento. Mira, le dice Jesús, mira, Simón. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. El enemigo no puede hacer nada en nuestras vidas si primero Dios Padre no le da permiso. Pero el enemigo en esta hora oscura, en este momento de la pasión, en este momento que Jesús va a ser arrebatado del seno apostólico, en el momento en que Jesús entra al misterio de la pasión, en el momento en que todas las fuerzas oscuras se desencadenan contra él y sus apóstoles, el Señor dice que en esa hora, en ese momento, será Simón. Ojo, Simón, estamos hablando de Simón. Simón será sacudido como trigo que se limpia.
Y si usted ha cogido alguna vez una rama de trigo y usted ve ahí las espigas, pues la manera que cae la espiga es sacudirlo duro, que caiga el trigo. Y dice que el enemigo ha pedido permiso para sacudirlos como trigo que se limpia. Imagínese. Pero quiero entrar a ese punto. Ha pedido permiso para sacudir al trigo maduro, al trigo que tiene espiga. Cuando usted ve un árbol de manzana lleno de manzanas rojas, ¿usted qué hace? Deseos de qué tiene, de coger el fruto, ¿verdad? Entonces, si usted está abajo y el árbol está encima, ¿usted qué hace? Usted le bota piedras al árbol, usted le da palazos al árbol con tal de que caiga el fruto, ¿verdad? Usted no va a un árbol pelado, un árbol que no tiene nada, solo tiene hojas. Usted ni le regresa a ver porque ese árbol no tiene frutos. Entonces, tienes que entender, mi hermano, que el enemigo, cuando tú estés lleno de frutos, cuando tú muestres los frutos, entonces es el momento de ser zarandeado, es el momento de ser sacudido. Pedro estaba ya lleno de frutos en todo este ministerio en el que había caminado con el Señor. Y en el momento que él está lleno de frutos, como ese árbol lleno de frutos, entonces es el momento en el que va a ser zarandeado. Entonces, cuando nosotros dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la vida, sentimos que somos sacudidos por los problemas, por las situaciones personales, por las dificultades, cuando sufrimos por el evangelio dentro de nuestras comunidades de oración, hermano, tú y yo estamos siendo que es sacudidos porque estamos con fruto y el fruto tiene que darse. Y aquí vemos las palabras de Jesús. Miren lo que dice, versículo 32 del capítulo 22. Pero yo he rogado por ti. Yo digo, gloria a Dios, amén. El Señor está rogando por mí. El Señor Jesús ruega por mí cuando pues voy a ser sacudido, zarandeado por el trigo. Hermano, siéntete con la tranquilidad, siéntete con la bendición. Jesús está orando, rogando por ti, rogando por mí. Pero ¿cuál es el ruego de Jesús? El ruego de Jesús es para que tu fe no se venga abajo. El ruego de Jesús es para que nuestra fe, dígalo conmigo, no se venga abajo. Cuando seamos sacudidos, zarandeados, a Simón, el Señor ruega, pide y ora e intercede por nosotros para que nuestra fe no se venga abajo. ¿Se da cuenta? La oración de Jesús no fue: Pedro, he orado por ti para que no seas zarandeado por el maligno. Pedro, he orado por ti, no para que la prueba no te pase. No dice Jesús: Pedro, he orado por ti para que no tengas ningún problema en tu ministerio. Pedro, he orado por ti para que nunca sufras ningún tipo de problemas. O dice Simón, he orado por ti para que pues cuando estés dentro de tu vida, de tu servicio, de tu apostolado, pues pases pues como dice la canción de victoria tras victoria. No dice eso Jesús. Jesús no le dice. No, Jesús no le dice a Simón: he orado por ti para que no seas zarandeado, Pedro. Jesús le dice: he orado por ti para que tu fe no se venga abajo, porque la zarandeada viene, porque viene. Porque la zarandeada va, porque va, mi hermano. Pero cuando somos zarandeados, cuando somos golpeados, cuando viene ese momento de la prueba en la que Pedro va a vivir y va a pasar, hermanos, Jesús ruega por nosotros. Jesús está rogando por nosotros. Jesús está, hermano, animándonos con su oración y con un propósito. ¿Para qué? Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos, porque lo que quiere el Señor, que después de la zarandeada y por la oración de Jesús nuestra fe se mantenga arriba, entonces
tendremos que volver a nuestra comunidad, hermanos, ¿a qué? A fortalecer a nuestros hermanos. Nosotros en este tiempo de pandemia, Señor, le pedimos, le rogamos que no nos contagiemos de la pandemia. Y Jesús te dice, he orado por ti para que tu fe no se venga abajo, no para que no te contagies, sino para que tu fe no se venga abajo, para que cuando estés o en el momento que puedes llegar en tu vida o en tu familia, las circunstancias duras de esta enfermedad, el Señor dice, he orado por ti para que tu fe no se venga abajo, para que en el momento en el que estés pasando problemas económicos fuertes, tu fe no se venga abajo. Pero hermanos, viene la zarandeada, viene porque el fruto está maduro, porque la espiga está maduro, amén. Pero la zarandeada va para Simón, no para Pedro. Dejémosle a un lado al líder de la iglesia, dejémosle a un lado al hermano que está ahí pues siempre presente. Esto va para el Simón. Pero con el objetivo que después de esta circunstancia nosotros podamos volver a la comunidad a fortalecer a nuestros hermanos, a decirles, hermanos, hemos logrado pasar nuestros problemas matrimoniales, hemos podido, hermanos, en medio de la crisis superar la economía y estamos aquí para dar gloria a Dios. Porque en medio de esta pandemia llegó a nuestra familia, se contagiaron todos, pero estamos aquí para glorificar a Dios y fortalecer al resto de hermanos. Porque eso es lo que quiere el Señor, que después de la zarandeada, después del momento difícil, volvamos a fortalecer. ¿Se da cuenta? Bendito sea Dios. Pero aquí vienen las palabras de Simón. ¿Qué dice Simón? Dice, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Entonces ahí sale, no, sale Pedro, dice, sale Pedro, entonces sale bien valentón. No, Señor, aquí estoy yo contigo, ir a la muerte, a la prisión, cuenta conmigo, Señor, aquí estamos, vamos juntos, yo estaré a tu lado. Pues ahí vemos ese ímpetu del apóstol, siempre fue así, él no siempre fue así. Señor, mándame a caminar por las aguas, salió del barco, 3 pasos, boom, se hundió, ¿no es cierto? Así siempre fue, cogió, sacó la espada, blum, la una oreja, Malcolm dijo, después ¿qué hice? Así, y este momento también impetuoso, dice, Señor, contigo a la prisión, contigo a la cárcel, contigo moriré, aquí vamos. ¿Cuántos de nosotros no somos así, no? Y decimos, aquí estamos para evangelizar, aquí estamos, vamos juntos, vamos a salir adelante en nuestra comunidad, y el rato del rato se desapareció. Dice, aquí vamos a colaborar, cuenten conmigo, hermanos, yo soy el que siempre va a estar aquí, no se preocupen. Y el rato del rato, el primero en irse, el primero en irse. Entonces, dice el Señor, pero Jesús le respondió, yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Porque esta es la humanidad, mis hermanos, porque esta es la humanidad que vivimos, porque este pequeño trocito va dedicado a nuestro Simón, al que siempre está aquí y siempre pues acompañará nuestro camino apostólico. Y a veces sí, no, nosotros tenemos ese ímpetu, Señor, aquí estaré hasta el final, Señor, mi vida entera, Señor, te serviré, te cantaré, te predicaré, Señor, yo estaré aquí hasta la muerte. Pero solo a veces un pequeño problema, una pequeña crisis, una situación difícil con nuestros hijos, una bajada, hermanos, ese rato ya no voy al grupo, ya no entro a las transmisiones, ya no voy a ningún tipo de perseverancia, porque esa es nuestra humanidad. Y ahora vamos a dirigirnos a San Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Y le pido que me ayude escribiendo las citas, mi hermano. Dice en San Lucas 22, 54. Entonces lo apresaron
y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego a medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Momentos después otro exclamó al verlo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba: seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo: amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este momento, esto que relata en Lucas 22 del 54 al 62, es la zarandeada que sufrió Simón. Este es el momento de la prueba. Este es el que pidió el enemigo permiso para cogerle a Pedro y agarrarle, zarandearle y cogerle su fe. Y quería el enemigo con esto, con esta zarandeada, quería que Simón Pedro, pues quería que a través de esta situación, pues tome el camino de Judas. Porque ¿sabe qué? El negar también es traición. Porque el negar también es traición. Porque el que niega es el que no ama. Imagínense, si usted está, ¿cuántas veces ha pasado, por ejemplo, en los enamorados? Hablemos de enamorados. Están en la calle tomados de la mano, muy lindo, y de repente ¡pac!, viene un amigo y la chica le suelta la mano al enamorado. Y el amigo que está ahí le dice: oye, tú, ¿y quién es él? Ah, no, dice, es mi primo nomás es. Dice, no es cierto, no es mi primo. Entonces le está negando que es el enamorado. ¿Cómo se siente el chico a la negación, que le suelta la mano porque vino otra persona? ¿Cómo se siente este joven? Se siente traicionado, se siente herido. Imagínese que alguien le dijera a usted eso. Ah, no, no, no. Usted está en la calle, de repente caminando tranquilamente con alguien, y viene alguien y le ve con usted, y usted se hace como el que no le conoce y le dice: ¿quién? Ah, no, no, no es nadie, no es nadie, no le conozco. Es una traición, es una traición. Judas le vendió, le traicionó. Pedro le negó, le traicionó. No hay diferencia entre los dos, ¿sí? El uno le vendió, le entregó y le traicionó. El otro le negó ante todos y le traicionó. Y el enemigo quería en este momento, en la zarandeada de Pedro, quería que tome Simón el mismo camino que Judas. Pero eso vamos a mirar al final, el camino de Pedro. Vamos a ir desarrollando el punto de esta negación, de este zarandeo, y también el punto primario que somos tú y soy yo dentro de esta historia. Primero, al apresarle a Jesús, dice que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y empieza el punto de Simón, empieza la zarandeada de Simón. Donde entraron, Pedro lo seguía a distancia. Hermano, aquí empieza ese proceso en el que Simón se distancia de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no somos de la misma manera? ¿Cuántas veces nosotros no nos comportamos como Pedro en este momento? Le comenzamos a seguir a la distancia al maestro. Somos discípulos de lejos, somos discípulos de medio metro, somos discípulos que nos gusta estar con Jesús, nos gusta ver a Jesús, nos gusta ver a Jesús, pero a la distancia, lejos, donde no hay compromiso, donde no hay crecimiento, donde pues estoy
ni tibio, ni frío, ni caliente, estoy tibio, ¿verdad? Estoy a la distancia, me gusta ser así, no doy más de lo que quiero dar. Me dicen, hermano, es momento de las ofrendas. Ese rato es el que me desconecto del canal, ¿no es cierto? Es el rato de dar ofrendas en la iglesia, en la Santa Misa, y es donde yo meto mi mano en el bolsillo y encuentro la moneda más pequeña y más miserable que tengo. Yo soy un discípulo a la distancia. Voy a misa solo cuando hay pues matrimonios, primeras comuniones, cuando hay fiestas. Soy un discípulo a la distancia. Voy detrás de Jesús a ver si me conviene, a ver si es que puedo, a ver si agarro algo, si nadie me ve. Es como una vez yo estaba en el carro, le dejaba a mi esposa en el trabajo y pues iba a arrancar y de repente por cosas del Espíritu Santo me quedé un rato detenido y miro a la derecha y le veo a un joven que sale de la puerta. Y extrañamente me quedo viendo a este muchacho y este muchacho sale a la puerta y este joven hace esto, hace así. Mira a la izquierda, después mira a la derecha. Yo me quedé preocupado, digo, creo que le quieren hacer algo, ¿no? Yo seguía viendo, ¿no? Porque este joven seguía viendo que nadie le vea, que nadie le vea y no le vio y se percató que nadie ahí a la derecha o a la izquierda y ahí se separó y se santiguó, ¿sí? Y ahí sí se fue caminando. Hermano, ¿cuántas veces no somos como este joven de esta historia? Somos discípulos de distancia. Pedro le seguía a la distancia, Pedro le seguía a la distancia. Y nosotros somos así, así a la distancia. No queremos dar un paso más cerca de Jesús. Es que no me quiero comprometer. Es que yo sé que si piso un poco más del grupo de oración o piso un poco más la iglesia, ya me van a decir que de mi tiempo, que venga a reuniones. Saben que es que no quiero, es que mi vida es muy ocupada, es que soy una persona tan ocupada que prefiero seguirle a Jesús a la distancia. ¿Y saben qué? Las personas, los cristianos que siguen a Jesús a la distancia, terminan por negarlo en un momento de su vida. Cuando tú eres un cristiano, un católico de distancia, y ahí sí, viene el hecho, ¿no? Nosotros queremos ser con Jesús como esta nueva normalidad, cristianos de distanciamiento queremos ser, ¿verdad? Cristianos de distanciamiento, en el que ese distanciamiento termina por enfriar el corazón, matar la espiritualidad y terminamos negándolo. Así que mi hermano, en este primer punto, yo te invito a ti que tú medites. Si eres un cristiano de distancia, un cristiano que sigues a Jesús a escondidas, un cristiano en el que vas demostrando tu fe cuando haya cómo, ¿verdad? Porque así va Pedro. Pedro iba de distancia, Pedro iba escondiéndose, Pedro iba que no le cachen, como dicen vulgarmente, ¿no? Así a veces somos nosotros. Cuando nos conviene, hermanos, somos lumbreras, somos hijos de Dios, aquí estamos, todos revestidos del Espíritu Santo, lleno de ángeles y de luces, pero cuando nos conviene, cuando estamos con la familia, cuando estamos con los amigos, no nos sacan ni un Padre Nuestro ni un amén. Así somos. Es como una vez a nuestro ministerio nos invitaron a cantar en una misa al Niño Dios. Qué hermoso, cantamos, fuimos, una misa hermosa, y el hermano del grupo oración nos dijo: hermanitos, qué lindo, vengan a nuestra casa, toda nuestra familia va a estar ahí, vengan a servirse una comida. Dios le pague. Fuimos todo el ministerio a su casa a comer con su familia. Entonces nos sirvieron la comida y le digo: hermano querido, por favor, haz una oración, le digo, para poder servirnos del alimento. Entonces él me queda viendo. Eso sí no le ofrezco, Rubencito, me dice. Eso sí no le ofrezco, Rubencito. Lo que pasa es que a mi familia no le gusta que se hable de Dios y yo estoy aquí con usted, pero vea, no les gusta, así que aquí entre nosotros nomás hagamos un agradecimiento. ¿Qué le parece?, me dijo. Oigan,
Yo casi me levanto como Caifás y casi me rompo las vestiduras, oiga, hable serio. Nos invitó a cantar al niño Jesús. Era una misa de agradecimiento al niño Jesús. Se reunían a agradecer al niño Jesús y no quería hacer la oración al niño Jesús. Le daba vergüenza a la familia. ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Seguimos a Jesús a la distancia. Y dice que prendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Ahora viene otro segundo símbolo, otro segundo aspecto. Prendieron un fuego en medio del patio. Comúnmente para los israelitas en el tiempo bíblico, esto era algo que se hacía cuando habían estos procesamientos. Cogían leños grandes, ponían en los patios, lo prendían porque esto duraba toda la noche y la gente se sentaba alrededor del leño hasta la madrugada. Y en la madrugada se empezaban el carbón, las brasas, y las brasas les sostenían hasta el amanecer. Pero aquí nos pone algo mucho más interesante. Es el segundo paso. Verán, el primero, vamos por partes, ¿no? Primero la parte que Jesús le dice que va a ser zarandeado, lo discernimos. Vamos como recapitulando. Segundo, ser un discípulo como un cristiano de distancia, ¿ya? Tercero, prendieron un fuego en medio del patio y se sentaron todos. Y Pedro se acercó y se sentó entre ellos, dice. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos, hermanos. Ese fuego era en la noche. Una luz que se prendió, una luz que iluminó, que dio calor momentáneo, ¿sí? Miren, mis hermanos, cuando nosotros somos cristianos de distancia, empiezan a surgir elementos en nuestra relación con Dios. Yo siempre les digo, y siempre les diré en las predicaciones, hasta que Dios me permita. En la pedagogía de Dios todos son procesos, todos son etapas y pasos. Y para que Pedro le haya negado a Jesús es porque él también vivió un proceso de distanciamiento en medio de la zarandeada. Primero fue su distancia, empezó a distanciarse, primer paso, ¿no? Así que piénsalo, empezó a distanciarse de Jesús. ¿Cuántas veces tú no, por estar más entretenido en tus cosas, en tus salidas, en tus placeres, en ganar más dinero, en tu enamorado, en tu esposa, en tus hijos, en tus problemas, en tu tarjeta, en tus viajes, en tantas cosas, lo que tú empiezas a hacer es brechas con Jesús, distanciamientos con Jesús? Cada vez estás más lejos, cada vez te alejas más de Él, cada vez pones cosas más, pones cada vez más obstáculos y te distancias más de Jesús. Y cuando te distancias más de Jesús, entonces sucede lo que le pasó a Pedro. Pedro se confundió porque él se sentó en una lumbrera para calentarse, una lumbrera que ya no era Jesús. Ya no buscó la luz de Cristo, ya no buscó el calor de Jesús, ya no buscó la mirada de Jesús. Ahora buscó, ¿qué cosa buscó? Un fuego que le cobije, ¿no es cierto? Pedro también se acercó y se sentó con ellos en ese fuego. Pedro, al estar distanciado del maestro, bueno, son cualquier fuego que me prendan, cualquier llama momentánea, cualquier calor que me den, cualquier cosa. Pedro se confundió. Pedro pensó que esa lumbrera, pensó que ese fuego que salía era el que a él le iba a dar tranquilidad, le iba a dar paz, le iba a dar comodidad, le iba a dar una estabilidad. Pedro se confundió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros al distanciarnos del Señor Jesús prendemos cualquier leña en nuestras vidas, cualquier cosa, y pensamos que eso es lo que nos va a dar la felicidad, y pensamos que eso es lo que nos va a calentar la vida, pensamos que eso es lo que nos va a nosotros a realizarnos? Y más aún dice que Pedro se acercó y se sentó entre ellos.
Pedro cambió de bando, ya no estaba con los apóstoles, ya no estaba con la comunidad, ya no estaba con sus hermanos en la fe, ahora se sentó en un fuego falso con gente extraña, con otras personas. Miren, él empezó a abrazar un fuego falso, diría yo. Él empezó a abrazar una comunidad extraña, se alejó, se perdió. En su distanciamiento, cualquier leño caliente es bueno, cualquier fuego que me brinde a mi calor es bueno. ¿Cuántas veces nosotros al distanciarnos de Jesús nos pasa lo mismo? Cualquier amor del mundo es bueno, cualquier caricia pasajera es bueno, cualquier trabajo, cualquier cosa empiezan a hacerse para mi vida bueno, que me da calor, que me da estabilidad, que me da cariño. Pues bueno, dejo mi comunidad, dejo mis hermanos, dejo la asamblea, dejo mi vida espiritual y me junto ya con otras personas, me junto ya con las personas del mundo, ya me siento con las personas del mundo en el fuego engañador de las cosas pasajeras. Así somos nosotros. Y el primer paso fue distanciándonos, porque al distanciarnos perdemos de vista lo que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero al distanciarnos de Él, entonces dejamos de ver la luz de Cristo, y pues cualquier fogata en la noche es buena. Cualquier amor es bueno, cualquier cosa, cualquier hombre que está casado, cualquier mujer en el camino es buena, ¿verdad? Un entretenimiento, cualquier negocio, cualquier cosa, mi hermano, empieza pues a nosotros a hacerse bueno. Y Pedro dice que se sentó y estuvo entre ellos. ¿Se da cuenta? La negación fue solo el resultado de todos estos pasos que vivió el apóstol. Y ahí, pues cuántas veces nosotros también tenemos ese fuego engañoso, esa luz engañosa, porque era una luz engañosa, un fuego engañoso, un calor engañoso que se iba a acabar, que tenía un tiempo de caducidad. Y más aún, este fuego hizo una brecha, un obstáculo ya entre Pedro y Jesús. Pues ¿sabe qué dice la escritura? Que de Pedro separaba a Jesús solo ese fuego, esa lumbrera, esa llama, esas brasas. Pedro estaba aquí estaba este fuego, y al otro lado estaba Jesús. En el mismo patio estaba Jesús. Esa misma noche estaba el maestro compartiendo ese mismo lugar. Pero ya no estaba Pedro con Jesús, sino al otro lado, distanciado, separándole de este fuego y rodeado de otras personas. Eso es el pecado, mis hermanos. Eso ocurre cuando nos empezamos a distanciar. Sentimos que hay una brecha en la que ya no podemos acercarnos a Jesús. Sentimos que nuestro pecado es más grande. Sentimos que lo que hemos hecho es terrible. Sentimos y sentimos y sentimos y sentimos, y cada vez nos sentimos más y cada vez nos alejamos más. Y de esa manera, estando ya allí, dice en el versículo 56 que al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. ¿Quién es la primera persona que a Pedro le empieza a preguntar y a increpar? Es una muchachita. Y aquí dice la palabra de Dios, dice que una muchachita de la casa, la muchacha de la casa, una jovencita, tal vez alguien insignificante, alguien que no era un rango, no era un soldado, no era un sacerdote, no era un soldado romano, no era un soldado del templo. Una muchachita, la sirvienta de la casa, ante alguien que tal vez no presentaba ni un poder político, ni tampoco una autoridad religiosa, ni civil. Le negó ante la empleada doméstica, para ser, con todo el respeto, ¿no? Todos somos valiosos. Pero le negó, tuvo vergüenza y miedo ante las personas de la servidumbre. Con todo el respeto digo, ¿no? Desde luego. Pedro tuvo miedo, tuvo vergüenza, ya
ya lo que dijo acá en el versículo 33. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Se le acabó ante la primera empleada doméstica. Se le acabó. Se le acabó esos deseos de ir contigo hasta la muerte, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezó a hacer brechas con el Señor. Porque en vez de ser iluminado del Señor Jesús, comenzó a ser iluminado de este fuego engañoso y falso. En vez de calentarse del Señor Jesús, comenzó a calentarse del resto de personas que estaban aquí. Entonces, como resultado, el momento crucial de la prueba ya no tuvo fuerzas, ya no tuvo entusiasmo, ya no tuvo coraje, ya no tuvo valentía, y lo único que tuvo es miedo, temor ante la muchacha de la casa. Y dijo: yo no lo conozco, dijo. Después, en otros momentos, exclamó: tú también eres uno de ellos. Pero respondió: no, hombre, no lo soy. Imagina a Pedro, no, no, hombre, no lo soy. ¿Qué te pasa? Yo aquí estoy con ustedes disfrutando una velada romántica, estoy con ustedes disfrutando una tarde, una noche. Yo no soy. ¿Y cuántas veces, hermano, no ha pasado eso? ¿No ha sucedido eso en tu vida? Que te dicen: oye, tú, hermanito, yo te he visto en la iglesia. No, yo no, en la iglesia. ¿Cuándo? Estás equivocado. Oye, yo te he visto a ti en el grupo de oración. No, ¿cuándo he estado yo ahí? ¿Cuántas veces tal vez alguien te ha preguntado: oye, ¿tú sabes algo de Dios? ¿Tú sabes algo de religión? ¿Y tú? No sé nada. Yo aquí bailando merengue. ¿Cuántas veces nosotros no somos así también en nuestras vidas? Que le negamos frontalmente porque nos da vergüenza. ¿Saben qué? Y es así, y el mundo es así. Una fiesta de jóvenes. Si un joven por ahí es esotérico, lee las barajas, medio brujo, medio espiritista, habla de extraterrestres, habla de la reencarnación, habla de bobada y media, la metafísica, desdoblamientos, wow, todos abren los ojos y es el centro de la atención. A ver, y léeme la mano, léeme las barajas, háblame de la suerte, háblame de los extraterrestres, háblame de esto, de este otro, háblame de wow, sí, uy, sí, maravillas y todo esto. Pero de repente en la misma fiesta hay un joven y dice: yo soy de Cristo. Yo creo en Jesucristo, yo creo en sus promesas, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y todos le quedan viendo: el fanático, el loco, el anticuado, el curuchupa, el ratón de iglesia, el santo, el tragahostias, el ratón de iglesia, el aleluyo, el santurrón, el curita, la monjita, el curuchupa, ponga el nombre que usted quiera. Entonces, pues para no ser rechazado de su círculo social, entonces el joven se queda callado, no dice nada, temeroso, con miedo. Es porque somos cristianos distanciados. Cristianos distanciados. Y hermanos, yo cuando estaba en la universidad, yo tenía profesores ateos, yo tenía profesores que estudiaban metafísica y barajas y tantas cosas. Y hermanos, a mí no me daba miedo pararme y refutarles. Yo me paraba en la universidad y yo les decía: ¿sabe qué? Aquí usted está para enseñar, no para confundir a todos estos pobres, les decía. Me paraba, les decía, les confrontaba. A mí no me daba miedo cuando yo estaba en la universidad pararme con los profesores. Y una vez le dije: ¿sabe qué? Usted habla esto porque no entiende, porque no ha vivido. Y me di la vuelta a mis compañeros y dije: ustedes, cuando algún momento acepten a Jesús en sus vidas, en sus corazones, y vivan la experiencia de Pentecostés y del Espíritu Santo, sabrán lo que es el amor de Dios. Pero no estén escuchando estas cosas, le dije así. Hermano, porque el Espíritu Santo nos da la valentía, el coraje y la autoridad, donde estemos, con quien estemos, de poder proclamar el señorío de Jesucristo sin miedo, sin temor. ¿Cuántas veces, hermano, tú no te santiguas en la calle por vergüenza? ¿Cuántas veces no oras con tus compañeros de trabajo por vergüenza? ¿Cuántas veces estás hablando por teléfono con alguien del grupo y bajas la voz para que no te oiga nadie de tu trabajo porque te da vergüenza hablar de Dios? ¿Cuántas veces no hablas a nadie de tu trabajo, en tu trabajo, con tus amigos, que vas a un grupo de oración, que vas a la iglesia,
que eres servidor, que eres tesorero, que estás dentro de una comunidad porque te da vergüenza de Dios. A la final te da vergüenza, y eso es lo que hizo este momento. Pedro tuvo vergüenza y por eso le negó. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una vergüenza de aquel Cristo crucificado y por eso nos callamos, no decimos nada, o simplemente no hablamos porque, hermanos, sabemos que ahí nos conocen el diablo que soy, porque conocen lo que soy? Entonces me da vergüenza, no hablo, no digo nada, porque mi testimonio no pesa para yo poder hablar de Cristo. Y así somos, vamos negando en nuestras vidas a Jesús con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra tibieza espiritual, con nuestra frialdad espiritual, porque ¿saben qué? Todo esto se da porque empezamos a ser cristianos de distanciamiento. ¿Sí? Valga la palabra moderna, somos cristianos de distanciamiento. Con Jesús tenemos una distancia sana de 2 metros, ¿no es cierto? Así somos muchos cristianos, muchos católicos carismáticos viven su nueva normalidad con Jesús, 2 metros de distancia. Cuidado, me pego a Jesús, vaya a ser que si me pego a Jesús me pegue el Espíritu Santo, así que mejor 2 metros de distancia, puesto mi mascarilla espiritual, mis guantes espirituales, para que aquí no me pegue nada de Dios. Y sí, y nos vamos alejando y nos vamos enfriando y nos vamos convirtiendo en esos que negamos a Jesús. Yo cuántas veces he visto a hermanos de la comunidad de mi grupo de oración en estos 25 años de vida espiritual, en la renovación que tengo, cuántos jóvenes he visto que viene el enamorado o la enamorada, me acuerdo en los grupos de jóvenes especialmente, venía el enamorado o la enamorada y más fácil les sacaban del grupo que él traerles a la vida de fe. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los hermanos eran santos, eran estos jóvenes, eran, Dios mío, eran pues como Saulo, pero eran inquebrantables hasta que se enamoraban. Se enamoraban y se acabó el hermano. Yo después iba a la casa a preguntar a los papás, ¿dónde es el nicho para dejar las flores? Porque se desaparecían, nunca más iban. Y ahora que ya estamos con adultos, pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo, pero ahora ya no van atrás de los amores, ahora van atrás del amor del Dios dinero. Hasta que tienen un buen trabajo, ahí quedó grupo de oración, ahí quedó comunidad, ahí quedó ministerio de música, ahí quedaron retiros, seminarios, porque ahora es el amor al Dios dinero, porque ahora es del amor a mi trabajo, porque ahora es del amor a tener pues toda la cuenta bien llena. Y le digo, hermana, ¿por qué no asistes, hermana, al grupo de oración? Es que ese momento tengo plan empresarial y meterme al grupo, yo pierdo, hermano, le estás negando a Jesús. Cada vez que tú dejas a un lado tu vida espiritual, estás negando con tus actos concretos que eres cristiano. Y qué bien y felicito cuántos hermanos han llegado ya a esa conciencia, es decir, el horario de mi comunidad, de mi grupo es sagrado y ese rato se acaba todo, ese rato no me digan nada, me desconecto de todo porque es mi encuentro con Jesús y voy donde el Señor, voy a la Eucaristía, es mi momento con Dios. Pero claro, ahora nos sucede eso. Negamos a Cristo con nuestros actos, entre comillas, porque yo tengo que ir a trabajar, porque yo tengo que hacer esto, porque miren lo que pasó con aquellos hombres que fueron invitados a la cena. Cuando fue aquel mayordomo le dijo, la cena está servida, ¿y qué dijo? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a cuidar mi campo, tengo que casarme. ¿Dijeron cosas malas? No. ¿Dijeron cosas buenas? Sí, pero ante los ojos del rey, que dijo, se enojó y les dejó afuera. Y nosotros comportamos y vivimos de la misma manera. Terminará Semana Santa, terminarán estos días, terminará el Triduo Pascual, empezará la otra semana. Nos daremos el abrazo de Pascua, todos felices y contentos, y se acabó, se terminó. Y muchos se vuelven en cristianos luciérnagas de este tiempo. Son cristianos luciérnagas. ¿Cómo?
porque solo brillan en Semana Santa. Ahí se les ve, ahí están conectados, están en la iglesia, en todo, y el resto del año son oscuridad total. Y así son los cristianos luciérnagas, aparecen en Semana Santa, aparecen en Adviento, aparecen en fin de año, aparecen en la novena, aparecen cuando tienen problemas, aparecen cuando les dejó roto el enamorado el corazón o la enamorada del corazón. Ahí vuelven otra vez. Dios les ama, les restaura, les sana, y nosotros decimos adiós, hasta la vista, hasta la próxima ruptura amorosa, o hasta el próximo problema económico, o hasta el próximo hijo que me salga con drogas, o hasta la próxima situación que tenga, Señor. Hasta luego. Cuando somos así, también le negamos conocerlo. No solo es, no lo conozco, sino nuestros actos concretos de una vida de fe también niegan conocer a aquel que nos ama. Y ponemos ante ellos, mis hermanos, un tronco encendido, y preferirles estar ante esa llama de un amor pasajero, preferirles estar ante un tronco de una llama de algo que nos da una satisfacción momentánea, preferirles estar ante un tronco de una llama que pues nos entretiene, pero que no nos salva, que durará un tiempo, pero que no nos va a dar vida eterna ni palabras de vida eterna. El mismo Pedro que está aquí sentado negándole, dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fue el mismo, no fue otro, fue el mismo. Yo cuántas veces, hermanos, también he puesto ante Jesús un tronco y me he contentado con las llamas pasajeras en mi vida, en mi ministerio, en mi caminar espiritual. Y he dejado de lejos al amor verdadero que es Cristo. He dejado de lejos a ese amor que me envuelve, que me rescató, que me inundó, que me llamó, que me sanó. Y al otro lado del patio le dejo a Jesús sentado. Y mi tibieza y mi temor y mi miedo no me hace ir más allá, dar mi vida por el Señor. Mi pecado, esa franja, simplemente me quedo aquí acomodado, caliente, en mi vergüenza, en mi temor, en mi miedo, en mi cobardía. Y le veo al Señor al otro lado, que está allí, juzgado, amarrado y golpeado. Y este corazón cobarde no lo hace aceptarlo en medio de la multitud de la gente. Yo te pregunto, ante tus amigos, ante tus amigas, ante tus vecinos, ante tus compañeros de trabajo, ¿te conocen como un cristiano católico carismático? Si es que no te conocen así, es porque tú te avergüenzas de Cristo. Si tú no das muestras de tu fe en todos los lugares que tú te desarrollas, es porque te avergüenzas de Jesús. Y dice: como una hora más tarde, otro afirmaba: seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo: amigo, no sé de qué hablas. Pero para la tercera negación, yo quiero leer la concordancia del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 71. Para la tercera negación de Pedro, voy a proclamar el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 71. Entonces versículo 70. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes me hablan. Esto está en San Marcos 14, 70. San Marcos 14, 70.
Estaban allí, le dijeron de nuevo a Pedro, es evidente, miren lo que en la tercera negación lo que dicen la gente, es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Miren, esto es, no sé, yo ahorita es cuando yo me estremezco, es cuando yo, hermanos, me da ganas de sentarme a llorar, porque yo soy Simón. Yo no sé si usted está siendo tocado este Viernes Santo su corazón, pero yo sí. No sé si usted se está manteniendo en este enlace y si usted está siendo cuestionado. Yo sé. Y es cuando le dicen todos, es evidente que eres uno de ellos. ¿Qué le dijeron? Es evidente que eres uno de ellos. Eres Galileo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, donde nos desarrollemos, en el lugar donde estemos, con quien estemos, aunque estemos en el peor y mísero de los pecados, hermano, en el sitio que nos movamos, siempre aquel que ha recibido a Cristo en su vida y el poder del Espíritu Santo, siempre va a ser evidente y va a evidenciarse que es de Cristo. Por eso le dijeron en la tercera negación, es evidente. No puedes aquí hacernos los bobos, es evidente, tú eres Galileo. Como el mundo te va a decir en un momento en tu vida, es evidente, tú eres cristiano, es evidente, tú eres carismático, es evidente. Es evidente, es evidente. Y así, con esa evidencia, hermanos, nosotros seguimos negándole con nuestros actos. ¿Y qué hizo Simón al rato que ya no hubo nada más? Miren lo que dicen, es evidente, eres uno de ellos, eres Galileo. Entonces, ¿cuál fue la salida de Simón Pedro? Se puso a maldecir y a jurar. Se puso a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. En la tercera vez donde él dice ya quedó al descubierto y se evidenció que es uno de los 12 y seguidor de Cristo, ese rato abrió la boca y se puso, que dice el Evangelio según San Marcos, se puso a maldecir y a jurar en vano. Llegó al punto más bajo de la traición. Imagínese, es como que usted está casado y de repente la esposa o el esposo dice, yo no le conozco, ¿quién también será? A la mujer de 10, 15 años de matrimonio por estar con un amante, le ve en una foto, le ve con los hijos, ¿quién también será? Dice, yo no le conozco, no, ¿quién serán esos? Eso es, hermanos, la negación, el dolor de la traición. Quien niega, traiciona el amor. Y Pedro este momento ya utilizó ya palabras gruesas, ya empezó a maldecir, ya empezó a jurar en vano. Yo no soy, no le conozco, yo no. Y hermano, y a maldecir, ya ese ya es lenguaje mayor, esas ya son pues granadas. Esos ya son puntos suspensivos. Nuestras actitudes, nuestro lenguaje corporal habla lo que nuestro corazón tiene. No lleguemos a este extremo porque sabes que es evidente, donde tú y yo nos desarrollemos, hermanos, como dice San Pablo, llevamos en nuestro cuerpo lo que es la flagelación de Cristo. Llevamos en nuestro cuerpo lo que es el sello del Espíritu Santo. Y hermanos, donde estemos va a ser evidente que tú y yo somos de Cristo. Va a ser evidente que tú y yo llevamos al Señor. Va a ser evidente. Más aún, Él es Galileo. Sí es así. Más aún, Él es Galileo. Pero Pedro prefirió no hablar en lenguas, sino maldecir.
Prefirió jurar en vano en vez de decir: aquí estoy yo. Y al final, en el Evangelio según San Lucas, en el versículo 60, viene el punto central de esta predicación, y ya para terminar. De nuevo Pedro lo negó diciendo: amigo, no sé lo que hablas. Ahí empezó a vociferar, a maldecir. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Hermanos, este es el momento. Si el Evangelio terminara en que Pedro le negó, Pedro se fue, un cristiano de distanciamiento, hermanos, ahí ese es el epitafio de Pedro, ese es el epitafio del apóstol. Ahí se acabó la historia. Qué horrible historia que nos han contado. Pero siempre en nuestro mayor pecado, siempre en nuestra mayor miseria, en nuestro momento máximo de negación, en nuestro momento de tibieza espiritual, cuando nos separa todo de Dios, cuando está esa madera con ese fuego falso, con esa luz falsa, cuando estamos en medio de gente alejada de Dios, en medio de una comunidad falsa, en medio de toda esa confusión espiritual que vivía Pedro, en medio de ese zarandeo que estaba viviendo Simón, en medio de todo ese momento, hermano, siempre va a llegar la hora de Dios, siempre va a llegar el momento de Jesús, siempre el Señor va a romper nuestro pecado, siempre el Señor nos va a volver a llamar. ¿Y de qué manera le llamó Jesús nuevamente a Pedro? Pedro estaba hablando y el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Pedro le estaba negando, Pedro le estaba negando, Pedro estaba maldiciendo, Pedro tenía miedo, y en ese momento Jesús se fijó. En ese momento, dice el Evangelio, se volvió y fijó la mirada en Pedro. Se volvió y fijó la mirada en Pedro. Hermanos, Jesús hoy vuelve y fija la mirada en nosotros. Siempre va a llegar el momento de Dios en medio de nuestras flaquezas. Siempre el Señor Jesús nos va a volver a mirar con misericordia. Y el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Todo el tiempo Jesús, que estaba ahí, no le regresaba a ver, se hacía el desentendido. Pero en la tercera negación, Jesús se vuelve a ver a Pedro y le mira fijamente a los ojos. Le mira una vez más. Le mira como la primera vez que le llamó en el bote. Le vuelve a mirar como cuando le llamó y le dijo: ven y camina por las aguas. La mirada que conocía Pedro de memoria, esa mirada de misericordia, esa mirada de amor, esa mirada de ternura, esa mirada de compasión, esa mirada irreconocible que conocía, esa mirada llena de misericordia. Jesús le volvió a ver y le fijó la mirada en Pedro. Y en ese momento Pedro se acordó de la palabra del Señor. Una sola mirada de Jesús, una sola mirada de Jesús, y Pedro recordó el amor de Dios, recordó su llamado, recordó la misericordia, recordó la palabra del Señor. Hermanos, nosotros necesitamos este momento que Jesús nos regrese a ver, y Jesús nos está regresando a ver. Recuerda, mi hermano, recuerda de dónde nos sacó el Señor, de dónde te sacó el Señor. Recuerda el primer amor. Recuerda, mi hermano querido. Hoy Jesús se vuelve y te mira nuevamente. No te dice una palabra, no te dice nada, solo te está mirando fijamente. Pero no son ojos de ira, no son ojos de juicio, no son ojos de desengaño.
son ojos de misericordia. La misericordia que te dice yo te entiendo. La misericordia que te dice calma, yo estoy aquí. Aunque me niegues, yo estoy aquí. Aunque me niegues una y otra vez, yo estoy aquí porque te amo. Mírame, Pedro, y recuerda. Mírame, Pedro, mírame y recuerda. Recuerda, hermano, recuerda. Recuerda lo que el Señor te llamó. Recuerda lo que el Señor nos llamó. Y en ese momento, mi hermano, canta el gallo 3 veces y salió afuera llorando amargamente. Ese lloro, si tus ojos se llenan como los míos de lágrimas, es porque tú y yo somos ese hombre que negamos a Jesús con nuestros actos, con nuestros pecados, con nuestras miserias. Pero también es porque Jesús nos vuelve y nos regresa a ver, y nos vuelve a amar, y nos vuelve a perdonar, y nos vuelve con manto de misericordia a decirte: yo te amo, eres mío, eres de mi propiedad, no te juzgo. Y por eso Pedro llora amargamente, porque el llorar amargamente es haber roto un pacto, una alianza, un amor que me sedujo, un amor que me llamó, un amor que me liberó, un amor que me levantó, hermano. Y hoy Jesús te mira a ti fijamente. Y hoy Jesús me mira a mí fijamente en mi debilidad, en mi debilidad. Y me mira fijamente porque esta es la hora de Dios. Y en la hora de Dios, lo que Jesús busca es la salvación del pecador. Y en la hora de Dios, lo que el Señor busca es que nosotros volvamos a Él. Y en la hora de Dios es que nosotros quitemos esa tibieza para volver a su corazón. Que dejemos de negarlo para aceptarlo. Que dejemos de negarlo para aceptarlo. Pero Pedro es el momento que llora amargamente, y lloró amargamente, y lloró amargamente. Porque llorar amargamente es cuando nosotros nos arrepentimos, cuando sentimos el dolor de haber negado un amor tan grande, cuando sentimos el dolor de haber negado un amor tan misericordioso. Y el lloro de Pedro, el lloro del apóstol, son lágrimas de sanación, son lágrimas de amor, son lágrimas de una limpieza espiritual, son lágrimas en las que esa amargura también nos hacen a nosotros limpiar el alma. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Es lo que al principio les decía. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Ninguna. Los dos le traicionaron. Pero ¿cuál es en cambio la actitud de Pedro y la actitud de Judas? Judas tuvo remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? Viene la palabra de remorder. Es la culpabilidad interior, donde la persona que tiene un remordimiento, el peso de sus actos no le hacen perdonarse a sí mismo, y todo el tiempo se está remordiendo y remordiendo. Es cuando tú y yo por años cargamos pecados o actitudes o acciones que ya nos hemos confesado, que ya hemos llorado, pero seguimos sintiendo el mismo dolor y el mismo peso. Es porque no nos perdonamos a nosotros mismos y sentimos remordimiento. Lo que Pedro vive ese momento, lo que Pedro tiene ese momento, se llama arrepentimiento. Judas buscó una soga y se ahorcó. Pedro buscó las lágrimas amargas, las cuales le llevaron al perdón.
¿Cuál es la diferencia con el arrepentimiento? Es el poder entregar el dolor, la culpabilidad a aquel que nos puede perdonar y nosotros enfrentar el dolor a una nueva etapa de nuestras vidas, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante, perdonados, justificados. Esa es la actitud que tuvo Pedro, del arrepentimiento, del no volver a hacerlo nuevamente. ¿O cree que después de esto Pedro otra vez le estuvo negando a Jesús? No, fue la única y primera vez, y de aquí él entendió. Y después Pedro nos va a decir en la tradición de la iglesia que él murió también crucificado y de cabeza. Nunca más lo volvió a negar, nunca más lo volvió a negar, porque el arrepentimiento le llevó a una sanación interior que dio frutos después en un líder que llevó a la iglesia, que sostuvo la iglesia, fue pastor de la iglesia. Entonces, en este momento, mi hermano, deja el remordimiento que no te lleva a nada, deja el remordimiento que no te deja vivir, deja el remordimiento que no te deja avanzar y abraza el arrepentimiento de Simón Pedro, abraza el arrepentimiento de Simón Pedro. Y si tienes que llorar en este momento amargamente, y si tienes que llorar amargamente, mi hermano, llora, pero llora porque sabes que cada gota de cada lágrima que tú haces como Simón Pedro te acerca más a Jesús. Cada gota, cada lágrima que Simón Pedro derramaba en ese momento le acercaban más a Cristo y era más consolado por su amor, más abrazado en su misericordia. Y Jesús le miró fijamente, dice la palabra. El Señor volvió y fijó la mirada en Pedro, mi hermano, para recordar el primer amor, para recordar el primer llamado, para recordar su misericordia. Y así amargamente llorar para volver nuevamente a sus lazos de amor. Hoy en este día de Viernes Santo, que Dios nos dé la gracia de volver a su amor, nos dé la gracia de encender otra vez nuestros corazones con su amor. Y a pesar de todo esto que nos inunda, de esas esclavitudes personales que no nos dejan avanzar, hoy sostengámonos de la mano misericordiosa de Dios para poder salir de ese fango y nuevamente al Señor aceptarlo y a no negarlo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar con este mensaje que Dios nos ha dado, un mensaje tan maravilloso, tan hermoso. Y antes de terminar esta predicación, vamos a saludar a nuestros hermanos que están presentes: Andrea Parreño, Pablo Lara, Alegría Ayala, Anita Guaita, Doris Mesa, Cecilia Correas, Susana López, Astrid Benavides, Foxy Pables, María Trinidad Ábalos, Astrid. Gracias a nuestro hermano Pablo Lara por el super chat, por tu ofrenda generosa. Dios te bendiga, Pablo. Dios te dé el 100 por 1. Gracias porque tu ofrenda nos permite al canal seguir avanzando, seguir evangelizando. Y gracias, mis hermanos, por sus ofrendas. Ahí está en la parte derecha super chat, la cual pues tú puedes ofrendar a RCC Siloé, y de esa manera pues nos permites seguir avanzando, poder seguir mejorando, porque a veces tenemos muchos problemas técnicos y necesitamos ir renovando un montón de cosas que usted viera aquí, que solo se logra a través de esa ofrenda y esa generosidad. Si tú sientes que Dios te ha topado tu corazón, hermano, y que esto ha sido para bien de tu vida, entonces gracias por tu ofrenda de amor, gracias por tu generosidad, gracias porque cuando eres más generoso, tú sabes que la obra de Dios avanza. Saludamos también a Beatriz Quina Luisa, a María Trinidad Dávalos, Rostamo Grovejo, Doris Cano, David Tapia, a nuestro hermano Alegría Ayala y a Digital Fox. Saludamos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Y nuevamente, gracias, Pablo, por tu ofrenda, y a todos los hermanos que van ofrendando también, que se animarán o se animan en el super chat o directamente en el canal. Recuerda, mi hermano, tenemos solo 19 likes,
solo 19 likes y estamos casi 30 personas en directo. Regálanos tu like. Tu like es muy importante en el video porque nos permite ser recomendados a otros suscriptores. Por favor, no te vayas, no te despidas sin regalarnos, bendecirnos con ese like. Si es la primera vez que estás aquí, hermano, suscríbete, activa la campana y de esa manera comparte también el material a otras personas para que sean bendecidas con la palabra de Dios. No te vayas sin regalarnos el like, hermano. Tenemos solo 20 likes y estamos 30 personas en vivo. Hermano querido, hoy ha permitido esta palabra, nuestros corazones ha topado. Bendícenos con tu like. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos queridos. Y vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, de su amor y de su misericordia, de su gracia y de su salvación. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento tan maravilloso. Permítenos que por tu Espíritu Santo seamos llenados. Y hoy, Señor, si te hemos negado con actitudes, si te hemos negado con palabras o con hechos, así como Simón Pedro, si hemos sido cristianos de distanciamiento, hoy, Señor, queremos romper las barreras que nos separan, ese tronco que está encendido ahí, para nosotros abrazarte nuevamente. Pero si en momentos de debilidad que estamos, tú, Señor, nos regresas a ver y tu mirada, Señor, nuevamente se fija en nosotros. Señor, permítenos mirarte, mirar tu hermosura, mirar tu misericordia, mirar tu magnificencia y volver al primer amor, volver a ese amor primero que tú nos llamas, que tú nos amas, Señor. Rompe en nosotros toda esta maldad que tenemos. Equilibra nuestra mente, equilibra nuestro pasado, sánanos interiormente, Señor, libéranos de todas estas cadenas, danos fuerza para botar de nuestras vidas el pecado que nos tiene maniatados, que nos tiene prisioneros, Señor. Danos capacidad de salir adelante, Señor, porque tú nos has vuelto a mirar, porque tú nos has vuelto a sanar, porque tú nos has vuelto a consolar, Señor. Gracias, gracias. Y hoy que es Viernes Santo, nos unimos a tu pasión dolorosa, Señor, al sacrificio máximo de la cruz del Calvario. Y allí en la cruz, Señor, nosotros te miramos a ti. En la cruz, Señor, te contemplamos. En la cruz, Señor, te adoramos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Amén.